Este es un Maimer Hasid, es un discurso hasídico del Rebbe del año Tovshin Mem Gimel, 1983, del día de Yud Shvat. El 10 del mes de Shvat. Yud Shvat es el día del fallecimiento del Rebbe anterior, en 1950, y en 1951 es el día en que el Rebbe asumió su liderazgo del movimiento hasídico Chabad. La costumbre que estableció el Rebbe es estudiar un discurso hasídico que se llama Bosi Legani, he venido a mi jardín, del Rebbe anterior, que el Rebbe anterior mismo dio para el día de su fallecimiento, básicamente. Ese discurso está compuesto por 20 capítulos. Son en realidad 4 discursos, 5 capítulos cada discurso, y el Rebbe, año tras año, desde 1951 en adelante, fue explicando cada capítulo. En 1951 el primer capítulo, 1952 el segundo capítulo, y así sucesivamente, y básicamente hizo 2 vueltas completas del Maimer, del discurso de los 20 capítulos, 40 años, explicando estos 20 capítulos ampliamente, profundamente, etc. Entonces, en el día de Yud Shvat, el 10 de Shvat, el Rebbe, 1983, explicaba, digamos, por segunda vez el capítulo número 13 de esta serie de 20 capítulos entregados por el Rebbe anterior para el Yud Shvat, para el 10 de Shvat de 1950, que en la práctica el Rebbe anterior no llegó a pronunciar esos discursos, simplemente los escribió y luego el Rebbe los tomó como una especie de testamento, esos discursos para cuál es nuestra misión como Yehudim, como judíos, como personas en este mundo que es el jardín de Dios, por así decir, Gani, mi jardín particular. Este discurso entonces, de Tovshin Mem Gimel 1983, está basado, de vuelta, en el capítulo 13 de la serie de 20 capítulos. ¿De qué habla el capítulo 13? Básicamente, el Rebbe anterior está explicando que hay un oitzar, hay un tesoro guardado de antaño, generación tras generación, juntado por el rey, por así decir, para entregarle a los soldados rasos para librar la batalla, para que tengan suficientes fuerzas para librar la batalla. ¿Qué batalla? La batalla contra Yetzer Hará, la inclinación al mal. La idea del rey y los tesoros es un ejemplo de cómo Dios, que es el rey, tiene unas fuerzas impresionantes que Él da especialmente para nosotros, entre comillas, soldados rasos, personas comunes y corrientes, que tenemos una lucha diaria y constante, cotidiana, y que no va a parar nunca, explica el Tania, contra nuestro Yetzer Hará, contra nuestra inclinación al mal. Y tenemos la posibilidad de ser victoriosos. Y la victoria está enraizada en lo más profundo de nuestro alma, y básicamente, de vuelta, el Rebbe está explicando esos capítulos 11, capítulo 12, en el capítulo 13, el Rebbe explica este oitzar, este tesoro impresionante, cómo desciende y baja en este mundo a los niveles más bajos, más terribles. Klipa se llama, klipa es impureza. Y la impureza más terrible, como por ejemplo Paroi, el faraón, que Paroi decía, Lille oiri bani asesini, el río es mío, el río Nilo es mío, yo me hice a mí mismo. Y ahí el Rebbe trae básicamente 2 cuestiones, cómo el faraón negaba, digamos, a Dios, lo yadaites Hashem, yo no conozco a Dios, se olvidaba de Dios, por así decir. Y la otra cuestión es cómo es kofo y toiba, cómo es malagradecido, diciendo que yo soy el dueño de mis propias bendiciones, yo soy el causante de mis propias bendiciones, Dios no tiene nada que ver conmigo. Ok, esto básicamente el capítulo 13, cómo la presencia de Dios baja, lo mato aden tachlis, abajo, sin límite. Después, para explicar ese tesoro, ese oitzar, el Rebbe explica ampliamente le mailo aden keitz, cómo la presencia de Dios está arriba, los niveles más profundos y elevados, y esta energía es lo que el rey, Dios, da a los soldados rasos para la victoria contra el Yetzer Hará. Perfecto. Vamos entonces ahora al discurso de Tovshin Mem Gimel, 1983. El Rebbe primero hace una introducción, digamos, una pequeña introducción para llevarnos desde el comienzo del capítulo 1 hasta el capítulo 13, y después, cuando está explicando el capítulo 13, amplía y profundiza muchísimo. Básicamente, lo que vamos a estudiar, si uno pudiese definir todo el Maimer en una sola frase, yo no sé quién para hacer una cosa así, pero si tuviese que hacer el ejercicio, por así decir, de definir todo el Maimer, todo el discurso en una sola frase, es: así como uno se observa en la Toira, y Akadosh Baruj Hu observa la Toira y crea el mundo entero, así como uno se observa en la Toira, así uno tiene la capacidad de refinarse y definirse a sí mismo. Incluso las cosas más terribles,
Avodah Zara, idolatría, Paroi, el faraón que era de vuelta, se olvidaba de Dios, mal agradecido. Incluso eso está en la Toira. ¿Para qué? Para que nosotros refinemos eso y lo elevemos y mostremos la kedusha, la santidad que está, por así decir, hundida en ese asunto tan terrible que está definido en la Toira. No es que la Toira habla todo de cosas lindas, todas cosas buenas, es todo bueno, todo bonito, y nosotros no somos tan buenos y bonitos, y bueno, hacemos lo mejor que podemos para acercarnos a ese ideal tan elevado en la Toira, etc. No, la Toira habla de cosas terribles. La Toira habla de un hermano matando a otro. La Toira habla de gente robando. La Toira habla de gente tan pero tan tremenda que Dios tuvo que traer un diluvio para refinar la tierra entera, arrasando con toda la humanidad, excepto Noé y a sus hijos, etc. De estas cosas también habla la Toira. ¿Y por qué? Porque a través de estudiarlas en la Toira, esto las refina, esas cosas incluso, y esto puede revelar la kedusha, la santidad, hundida en esas cosas también. Esto básicamente, si uno tuviese que resumir todo el Maimer en un par de frases. Vamos a empezar. Vos, si le gañajo y si calo, he venido a mi jardín, mi hermana, mi novia. Este es un versículo de Shir Hashirim, el Cantar de los Cantares, sobre el cual está basado el primer capítulo del primer discurso del Rebbe anterior en 1950. Y sobre esto trae mi suegro, el Rebbe anterior, en su discurso que fue dado para estudiar en Yud Shvat, en el 10 de Shvat, en la primera vez en 1950, Tovshin Yud, y de ahí en adelante se hizo una costumbre de Israel, que las costumbres del pueblo de Israel son Toira, para estudiar el 10 de Shvat en cada año ese discurso. Dice el Midrash Rabbo, el Midrash sobre ese versículo que vino a mi jardín, dice mi jardín, mi lugar personal, el lugar que era principal desde el comienzo, porque la principal revelación de la presencia de Dios, Ikar Shechina, estaba en los mundos inferiores, en los mundos inferiores. Y a través de 7 asuntos no buenos, se retiró la presencia de Dios de abajo hacia arriba. Y a través de este asunto, es decir, a través de este asunto conocido del primer hombre, es decir, que comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se retiró la Shechina, la presencia de Dios de la tierra hacia el primer cielo. Y a través de 6 asuntos más no buenos, Bilti Retsuim, dice el Rebbe, no deseables, que ocurrieron después, generación tras generación, se retiró la presencia de Dios hasta el cielo séptimo. Y después se levantaron 7 tzadikim, 7 generaciones de personas justas, e hicieron descender la presencia de Dios de arriba hacia abajo. Abraham vino. Ejod hay Abraham, el primero fue Abraham, era único, hizo descender la presencia de Dios desde el séptimo cielo al sexto cielo. Y los tzadikim que vinieron después de él hicieron descender la presencia de Dios más todavía, hasta que vino Moishe Rabbeinu. Y Moishe es el séptimo, y todos los séptimos son apreciados y queridos, e hicieron el séptimo tzadik, digamos, la séptima generación de grandes personas que hicieron descender la presencia de Dios del cielo, del primer cielo hacia la tierra, aquí abajo. Y para explicar el nivel de Shechina, de la presencia de Dios que proyectamos aquí abajo, trae el Maimar en el primer capítulo del primer discurso del Rebbe anterior, una frase del Zohar, se eleva la gloria de Dios en todos los mundos. ¿Qué significa Bojulu Almin en todos los mundos? Significa que es en todos los mundos igual. Estamos hablando de un nivel de la presencia de Dios que es igual en todos los mundos. Esto indica la increíble virtud de este nivel espiritual que se revela aquí abajo, que es el nivel que se llama la luz de Dios que trasciende los mundos, que en realidad está por encima de relación con todos los mundos, es trascendental completamente, entre comillas rodea, pero esto está explicado en detalle en otro lugar, y por lo tanto la forma en que se proyecta es que es en todos los mundos igual, por cuanto trasciende puede estar en todos lados. Algo que está atado a un nivel particular no puede estar en todos los niveles, porque está atado a ese nivel. Pero algo que no está atado a ningún nivel particular se puede expresar en todos lados. Y esto es también la idea de que esta proyección de luz se llama istalkus, istalek. Literalmente istalkus es elevarse. Pero lo que el Rebbe está explicando del discurso, del capítulo número 1 del discurso del Rebbe anterior, es que acá, cuando el Zohar dice istalek y kardet kuchabrihu bujolo almin, que se eleva, por así decir, entre comillas, la gloria de Dios en todos los mundos,
Esto lo que representa es que es una revelación del Oira Seivev Kolalmen, la luz que trasciende todos los mundos y se revela en forma de Istalek, en forma de elevarse, es decir, en todos los mundos por igual. Y la función de cada uno de los judíos es proyectar esa luz aquí abajo en forma revelada. Y como está escrito, esto también es parte del primer discurso, los justos heredan la tierra y hacen residir a Dios en ella por siempre, es decir, que el servicio a Dios de los tzadikim, de los justos, y tu pueblo son todos justos, como dice Ishaya, profeta Ishaya, ¿cuál es la misión? Hacer residir, descender el nivel que se llama Ad, eterno, es decir, al eterno, a Dios, como está escrito, que Dios mora y es santo, etc. Alea, sobre la tierra, aquí abajo, es decir, en este mundo material. La traducción literal del versículo de los Tehilim, eso está hablando de que, los tzadikim irshu oretz vishkinu alea, que los justos heredan la tierra y vivirán en ella por siempre. Se refiere al Gan Eden, la tierra del Gan Eden, ahí los justos van a estar en el Gan Eden, en el paraíso, y van a estar por siempre ahí, muy lindo. Pero el Frierdiker Rebbe anterior, trayendo diferentes lugares de Hasidus, explica que en realidad los tzadikim hacen descender a Dios aquí abajo a la tierra, al nivel que se llama Ad, que traducimos en general como eterno, lo hacen residir aquí abajo a la tierra. Este es el primer párrafo. Segundo párrafo del primer capítulo, y esto es de los asuntos centrales de Moshe Rabbeinu, fue construir justamente el Mishkan, el tabernáculo, hacer traer a Dios a la tierra, aquí abajo a la tierra revelado, construyó un templo para Dios en la tierra. En adición al mandato de construir un Mishkan, un tabernáculo, que ese mandato fue dado a través de Moshe Rabbeinu, en adición a esto, después de que el pueblo de Israel hizo todos los trabajos para construir el Mishkan, el tabernáculo, según todo lo que Dios mandó a Moshe, no lo podían levantar, no lo podían armar, porque era demasiado pesado, demasiado grande, excepto si no se armaba a través de Moshe Rabbeinu mismo. Él mismo lo armó. Por supuesto, con la ayuda de Dios, porque era demasiado pesado para muchos y ni que hablar para una persona. Pero el punto es que incluso si hicieron todos los trabajos los otros judíos, porque Moshe no trabajó solo en esto, sino Betzalel y Oliab y un montón de otras personas, no lo podían levantar, no lo podían armar. Porque el asunto del Mishkan, el asunto del tabernáculo es, como está escrito, hagan un templo para mí y residiré dentro de ustedes, dentro de ellos. Es decir, la proyección de la presencia central de Dios, Ikar Shechina, Veshohanti, yo voy a residir, dice Dios, dentro de eso, está aquí abajo en la tierra. Esta es la misión. Y a pesar de que nuestros sabios dicen que esto, Veshohanti Besoicham, residir dentro de ustedes, es dentro de cada uno de ustedes, dentro de cada Yehudi, hagan un templo y residiré dentro de ellos, singular, plural. ¿Por qué? Porque en la práctica cada uno de nosotros tiene que hacer de sí mismo un templo. Sin embargo, las palabras no salen de su sentido literal. Es decir, que la residencia de la presencia de Dios en el Mishkan físico, en el tabernáculo físico que construyó el pueblo de Israel en el desierto, y después estuvo en diferentes lugares en el Israel, en Shiloh, Noib, Givon, etc. 369 años más duró esto, aparte de los años del desierto, con 13 asuntos materiales o con 15 cosas materiales, según nuestros sabios discuten, materiales físicos, de los cuales estaba hecho el Mishkan. Y también, Beshohanti Besoicham, esto residir dentro de ustedes, dentro de cada uno de los judíos. Esto era a través de que Dios residía en el Mishkan, en el tabernáculo físico común, y después esto, a partir de ahí, se proyectaba esa presencia de Dios en cada persona. Y por cuanto, esto de los asuntos centrales de Moshe Rabbeinu, y por cuanto el asunto de Moshe Rabbeinu es, como dijimos en la párrafo anterior, traer la presencia de Dios aquí abajo, desde el primer cielo hasta la tierra literal, por lo tanto, justamente a través de él es que se dio el mandato de construir el Mishkan y la capacidad, la fuerza para que cada uno de nosotros participemos de esa construcción del Mishkan, del tabernáculo. Y esto incluye el asunto espiritual de construir el tabernáculo como es en cada generación después de Moshe. Es decir, Moshe Rabbeinu nos da a nosotros la fuerza de que nosotros seamos cada uno un templo para Dios. Es decir, de proyectar Ikar Shechina, la presencia central de Dios, está explicado ampliamente en el primer Maimer, el 1951, Tafshin Yud Aleph del Rebbe, que significa Ikar Shechina, lo principal de la presencia de Dios. Proyectarlo aquí abajo, es justamente a través de Moshe Rabbeinu, a través de él. En este mundo material, que no hay cosa más baja que este mundo. Ahí hay que proyectar la presencia de Dios aquí abajo. Entonces, a pesar de que nuestros sabios dicen que se refiere a cada persona,
pero en realidad la presencia de Dios residiendo en cada persona a través de que residía en el Mishkan, que fue construido a través de Moshe Rabbeinu, que solamente él lo pudo levantar, a través de eso se proyectaba espiritualmente en cada persona la presencia de Dios. Y esto es la razón por la cual el Mishkan estaba hecho de Atzei Shittim, continúa avanzando el Rebbe en el discurso anterior del Rebbe anterior, en el discurso del Rebbe anterior, estaba hecho de Atzei Shittim, madera de acacia, Shittim. Que de esto se hicieron los Keroshim, las columnas, como está escrito, Keroshim, la Mishkan Atzei Shittim Oimdim, Arás, dice la Toira, Parshas Truma, las columnas del tabernáculo de madera de acacia, Shittim, paradas. Y el Rebbe rápidamente avanzó hacia el segundo Maimar, hacia el segundo discurso, capítulo 6, 7, etc. Keresh, la palabra Keresh, Keroshim, significa columnas, tiene las mismas letras que la palabra Sheker, mentira. Y es la mentira del mundo, que viene de la tontería del otro lado. Esto fue el capítulo 5, el Rebbe está mezclando ideas, en donde habla de Shtus de Lumazé, la tontería del otro lado. Como dicen nuestros sabios en el Talmud, una persona no transgrede excepto si entra en su interior un espíritu de tontería, y el comienzo de esto es la desviación, una pequeña desviación, hatía. Shtus viene de la palabra sat midar keatznius, como dice Rashi, el Talmud, sobre Parshas Naso y la historia de Soita, la mujer Soita, sat midar keatznius, se alejó, se apartó del recato, por así decirlo, una pequeña apartado, una pequeña separación del camino adecuado, puede generar una terrible separación de la presencia de Dios. Es decir, la traducción de la palabra shita, shtus, es netía, es apartarse. Es decir, que la persona se aparta del camino recto, que es el camino de Dios, de hacer tzedaka o mishpat, de hacer caridad y justicia, y de ese apartarse viene literalmente a tonterías, termina lidia, por así decir, a tonterías, lidera a tonterías, te lleva a tonterías, al punto tal que la persona transgrede, Dios libre y guarde, la toira literalmente. Y a través del servicio a Dios, de hacer kerashim, hacer columnas al Mishkan, es decir, atzei shittim oimdim, de madera de acacia paradas, es decir, que la persona transforma el shtus, la tontería del otro lado, en tontería de kedusha, atzei shittim. Tenés que ser un tonto, es verdad, pero tontería, esto es el capítulo 5 del discurso del Rebbe anterior, a través de las tonterías de kedusha, es decir, ir más allá de lo que te parece que podés hacer, vos sale para adelante porque esto es toira y es kedusha, etc. A través de esa tontería, esa actitud de tontería, transformar la tontería del otro lado en algo positivo. Y transformás el sheker del mundo, la mentira del mundo, en keresh del Mishkan, en una columna del tabernáculo. Algo que es totalmente impuro, lo transformás en algo que sostiene a la kedusha, a la santidad. Y a través de esto se genera el Shohanti Besoiham, la residencia de Dios en el mundo, la proyección de la principal presencia de Dios en este mundo, hasta al punto tal que en este mundo material que es tan bajo, y antes había Shtus de Kedusha, Shtus de Lumazé, tontería del otro lado, y Sheker de Oilam, y la tontería del mundo y la mentira del mundo, esto se transforme en revelación de la principal presencia de Dios aquí abajo en este mundo. Este fue capítulo 1. Capítulo 2, ahora bien, a través de esta tontería del otro lado y la mentira del mundo que se oponen a Kedusha, santidad, a través de esto justamente se despierta Netzach, la victoria en el interior de la persona. Y ahora vamos avanzando hacia el capítulo 11, 10, 11. Netzach Yisrael lo yeshaker, como dice el versículo en Shemuel, el eterno de Dios no miente. Y como está explicado ahí justamente en el capítulo 11 del discurso del Rebbe anterior, el ejemplo de un rey de carne y hueso, que si no hay oposición, no tiene ningún sentido que el rey vaya a ser victorioso en absoluto. ¿Qué victoria? Si no hay oposición. Y el rey dirige su reinado tal y cual él quiere. Sin embargo, el concepto de victoria es justamente cuando hay una oposición. Y la razón de esto, es decir, que la victoria del rey de carne y hueso justamente cuando hay oposición, es porque Netzach, la victoria, se despierta justamente cuando hay un opositor. ¿Cuándo es que se despierta en el interior de la persona la cualidad de victoria de Netzach? Cuando hay oposición. Si no hay oposición, no se despierta nunca. Y por lo tanto, se hace también aquí abajo de la misma manera, porque la voluntad. Es decir, ¿cuándo es que la cualidad de victoria de Dios
entre comillas, se despierta y nosotros podemos proyectar Ikar Shechina, la principal presencia de Dios, etc. Cuando aquí abajo hay un despertar de Netzach, cuando hay oposición aquí abajo, cuando es difícil cumplir Torah y mitzvahs, estudiar Torah, cumplir los preceptos, es porque así se está despertando arriba también el Netzach, la victoria de Dios, es decir, te está inyectando Dios energía y fuerzas para que seas victorioso en tu lucha contra tu propio Yetzer Hara, tu propia inclinación al mal, de acuerdo a tu nivel. Porque la voluntad de Dios es que el reinado de la tierra sea como el reinado del cielo. Entonces, así como acá abajo funciona de esta manera, arriba funciona así también. El hecho de que acá abajo funciona de tal manera es una muestra de que arriba funciona también así. Por cuanto la raíz de Netzach, de victoria, es muy elevada, Pnimius Akeser, trae acá el Rebbe, capítulo 17 del discurso del Rebbe anterior, lo más profundo de la corona divina. Por lo tanto, para poder ser victorioso contra el opositor, se proyecta y se revela el tesoro de arriba, el tesoro divino hacia cada uno de nosotros. Y como está explicado ahí, justamente en el discurso del Rebbe anterior, capítulo 11, el ejemplo sobre el rey de carne y hueso, que la razón de esto es, de vuelta, ¿por qué el Rebbe anterior trae un ejemplo de un rey de carne y hueso? Justamente porque el reinado de la tierra es similar al reinado del cielo, que este rey de carne y hueso, para la victoria contra el opositor, despilfarra todos los tesoros guardados que fueron juntados durante muchos años, generación tras generación, y esos tesoros son muy preciados para el rey, increíblemente preciados para el rey, al punto tal que no solamente no los utiliza en absoluto, no solamente no los usa, sino más aún, no se los muestra a nadie, y están ocultos y sellados de los ojos de toda persona, y aún así, para la victoria de la guerra, no solamente que el rey revela esos tesoros, y no solamente que el rey utilice esos tesoros, sino que los despilfarra, escribe el rey anterior, los despilfarra y los entrega a los oficiales del ejército, justamente para los soldados rasos del ejército. Los oficiales tienen esos tesoros para repartirlos, no para ellos mismos, porque en la práctica, ¿quiénes ganan la guerra? Los oficiales que van al frente, para que sean victoriosos contra el opositor. Esa victoria es la victoria del rey. No es la victoria del soldado raso solamente o de los oficiales del ejército. Y a través de, así de la misma manera es arriba, espiritualmente hablando, porque ya dijimos que de como es arriba se proyecta hacia el reinado aquí abajo, como fue explicado, existe un tesoro que está oculto, sellado del ojo de toda persona. Stim está oculto de todos los ocultos, como está explicado justamente en el discurso del Rebbe anterior, en el capítulo 12, cómo funciona ese tesoro arriba. De acuerdo a lo que dice el Zohar, y el Rebbe ya se va acercando al capítulo 13, ya vamos por el 12, el Zohar trae, Orin Sev Lemaila Maila Den Kates, Ulemata Mata Den Tachlis. La luz infinita de Dios está arriba, arriba, sin fin, y abajo, abajo, sin límites. Es decir, el Rebbe pone entre corchetes, que el nivel del Oitzar, este tesoro que el rey tiene, que acumuló durante tantos años, etc., este nivel, este asunto del tesoro, tiene muchos niveles. Comenzando con el concepto del temor a Dios, que esto representa Sfiras Amalhus, no importa todo el detalle ahora, la cualidad de reinado divino. Como está escrito, la expresión en el Talmud, Oitzar Sherilas Shomaim, hay un tesoro, un almacén de temor a Dios en el interior de cada uno de nosotros. Y hay niveles superiores, hasta hablar del verdadero tesoro que Dios tiene. Y sobre esto, sobre el verdadero tesoro que Dios tiene, hablamos de los niveles más elevados, el verdadero tesoro. La luz infinita de Dios, arriba, arriba, sin límite, lo más profundo, Dios lo entrega a los soldados rasos para la lucha, para tener victoria. Y este tesoro es entregado en forma de bizbus, en forma de despilfarro, a Tzivo y Hashem, al ejército de Dios, que son cada uno de los judíos que se llaman ejército de Dios, Tzivo y Hashem. Y como está escrito justamente en la parsha anterior, en Parshas Boy, cuando el Rebbe dijo este discurso, era Parshas Beshalach, igual que este año, y fue en la esencia de este día, salieron todas las huestes, Tzivo y Hashem, de las huestes de Dios, el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, al Tzivo y según sus huestes, que la salida del pueblo de Israel del exilio es en forma de tzava, en forma de ejército, y en forma de Yad Rama, con la mano elevada y poderosa, como está explicado en Parshas Beshalach. Y traemos en la práctica la victoria, que es la victoria del rey, Melech, Malchem, Lach, Bakash Baruch, el rey de todos los reyes, el santo bendito sea, no es nuestra victoria particular.
Y esta victoria y también la revelación del tesoro más profundo a través de esa victoria, ¿dónde se revela? ¿Y dónde ocurre? Aquí abajo, en este mundo físico y material. Por cuanto justamente aquí que está el opositor, y este opositor es lo que despertó toda esa victoria y toda la revelación de ese tesoro tan profundo. Y en este mundo físico, justamente aquí abajo, Aden Tajli, sin límite. Este fue el primer párrafo del segundo capítulo. Segundo párrafo, y para entender qué significa, ahora vamos directamente al capítulo número 13. El Rebbe explicó hasta acá entonces los capítulos, básicamente desde el primero hasta el 12, en donde se habla, hasta el 11 y 12, donde se habla de este oitzar, de este tesoro que el rey tiene y despilfarra para el ejército. En el capítulo 12, la luz infinita de Dios arriba, la luz infinita de Dios abajo. Y con eso queremos explicar cuál es ese tesoro. Vamos al capítulo 13, en donde el Rebbe empieza a explicar ampliamente la luz infinita de Dios abajo. Para entender este asunto del mato den Tajlis, abajo sin límite, ¿cómo es que abajo es realmente sin límite? ¿Cómo es que la luz infinita de Dios está incluso aquí abajo y está en su forma de Ein Sof, sin límite? Tal y cual, arriba es también sin límite. Explica el Rebbe anterior en el capítulo 13 de su discurso, de su serie de discursos, que fue entregado para estudiar el Yud Shvat, el de Shvat, y este capítulo tiene que ver con este año justamente, el año número 13, la segunda vez. El Rebbe anterior explica los detalles de los niveles, empezando de los mundos Bria, Yetzira y Asía en Kedusha, en santidad, esto es el final del capítulo 12, digamos, al punto tal que a través de un mundo, no importa qué significa Bria, Yetzira y Asía, mundos elevados, mundos santos, todos los detalles no interesan ahora. El punto es que la luz infinita de Dios va descendiendo desde el mundo de Atzilus, se explica el Rebbe en el capítulo 12, el mundo de Atzilus, el mundo de Bria, Yetzira y Asía, y en el capítulo 13 hasta llegar a Paro, como hablábamos en la introducción, al faraón. Hasta que con montones de tzimtzum, contracciones y ocultamientos, se crean también el otro lado, por así decir. Y en esto también hay muchos niveles, al punto tal de llegar a la clipa de Paro, a la cáscara, digamos, es la traducción literal de clipa, pero se refiere a impureza, a lo que se opone a Dios, el faraón, como está explicado justamente en nuestra parsha, Parshas Beshalach, en la parsha anterior, Parshas Boy, toda la clipa, toda la impureza de Paro, al punto tal que Paro dijo, el río es mío, y yo me hice a mí mismo. Esto es la introducción al capítulo 13 que el Rebbe trae. Y podemos vincular esto con los montones de niveles de la tontería del otro lado en la persona, como está explicado en los capítulos anteriores. Que el comienzo de todo esto, como fue explicado antes de la serie de discursos del Rebbe anterior, es solamente una pequeña desviación. Es como cuando una persona está yendo por un camino. Y cuando la persona se desvía milímetros del camino adecuado, si uno extrapola esa desviación, después de un tiempo va a estar en otro lado totalmente diferente, pero el comienzo fue una pequeña desviación. Pequeña desviación. Es decir, que la persona se desvía, quizás un poquito del camino recto, y esa pequeña desviación, como el ancho de un pelo, y de esto, la persona desciende abajo y más abajo al punto tal que la persona se hunde, Dios libre y guarde, en pasiones. Y de esto viene a otro descenso peor todavía, al punto tal que la persona también puede hacer cosas prohibidas. Dios libre y guarde. Y en esto también hay muchísimos niveles. Y el comienzo de todo esto es Teyavon, la pasión, el hambre, entre comillas. Y de esto la persona empieza a bajar y bajar al punto tal que la persona empieza a hacer transgresiones a propósito. Antes lo hacía porque tenía ganas, porque le gustaba. Y ahora los hace a propósito. Y por cuanto el mundo entero Dios entrega en el corazón de las personas, se entiende que todos estos niveles mencionados anteriormente en la tontería del otro lado, que el Rebbe anterior explica básicamente en el capítulo 5 de su discurso, también existen en la tontería de este mundo, aquí abajo. No solamente en la persona existen las tonterías, en el mundo entero, porque el mundo fue entregado en el corazón de las personas, al punto tal de llegar a la impureza de, como dijimos antes, Liye, Oiribani, Asesini, que dijo Faraón, el río es mío, yo me hice a mí mismo. Y esto es similar a transgredir a propósito, es decir, una revelación con B larga, contra el Rey de todos los reyes, el Santo bendito sea. Capítulo 3, y tenemos que entender
¿Por qué explicamos en los discursos hasídicos, en este discurso del Rebbe anterior y en otros discursos también, el asunto de abajo, abajo, tan ampliamente y tan en detalle? Al punto tal que en el Eitz Chaim, un libro de Kabbalah Arizal, el Arizal no escribió nada, sino sus estudiantes escribieron, Rav Chaim Vital principalmente. Ahí en el Eitz Chaim, cerca del final, hay dos portales, es decir, dos capítulos gigantes, cada portal tiene tiene capítulos, digamos, dos partes fundamentales, grandes, en donde se explican los detalles de los niveles de las clipes, de la impureza. Y también, antes que el Arizal, en el Zohar y en muchísimos lugares, está explicado en el Zohar, en particular en Pashas Pekudei, ampliamente, Arihus Gedoyla, muchísima amplitud, detalles de estas cosas, de la clipa, de la impureza. ¿Para qué la Torah me tiene que explicar estos detalles? Decime, existe algo que se opone a Dios y ya está. Y podemos decir que la explicación de esto es que por cuanto la creación del mundo, con todos sus detalles, es desde la Torah, como dice la frase en el Zohar, está que el brazo para alma, Dios observa la Torah y crea el mundo. Por lo tanto, para poder existir, para que exista la creación de todos los niveles de los detalles, de los niveles del otro lado, del humazé, de la impureza, de acuerdo a cómo surge la voluntad de Dios, por alguna razón oculta frente a Dios. Para que exista todo eso, primero tiene que estar esos asuntos en todos sus detalles en la Torah, y en Kabbalah y en Hasidus también, como explicamos anteriormente. En los discursos hasídicos están los detalles, en Kabbalah están los detalles, en el Eitz Chaim, en el Zohar. Si no están ahí, no pueden existir en el mundo. Y a través de que Dios observa en la Torah esos detalles, entonces existen en el mundo. Esta es la explicación número 1. ¿Para qué tiene que la Torah ocuparse de definir en tanto detalle lo que es impuro, lo que se opone a Dios? Y más en profundidad. Es decir, la Torah no habla solamente de cosas lindas. La Torah habla, y en detalle, incluso de las más atrocidades, más inhumanas, por así decir, que puede hacer un ser humano. Y más en profundidad, podríamos decir, que el hecho de que está explicado en la Torah todos los detalles de los niveles del otro lado, por así decir, no es solamente para que a través de eso, de esa explicación de los niveles, existan, como dijimos en la explicación anterior, sino que también para que se llegue a pleno la intención, se revele la intención por la cual fueron creados. Es decir, no solamente para que existan, sino que, ¿sabes qué? Existen por algo. Y tienen una razón de ser. Dios no crea nada, levantala, porque se le cantó y no sirve para nada. No. Todo lo que existe tiene una razón de ser. Y a través de que están en la Torah esos detalles tan terribles, se llega a la plenitud y del por qué están esos detalles. ¿Para qué está eso? Vamos a ver. Dijeron nuestros sabios, todo lo que Dios creó en el mundo no creó nada excepto para rendirle gloria a Él. De esto se entiende que incluso la creación del otro lado, de todo lo que es impuro y todos los detalles de niveles que hay en el otro lado, son para la gloria de Dios. Y como dice el Baal Shem Tov, paréntesis, en los discursos donde el Rebbe explica el discurso del Rebbe anterior de Yud Shvat, del 10 de Shvat, siempre el Rebbe era estricto de traer enseñanzas de cada uno de los Rebbeim, el Baal Shem Tov, fundador del movimiento Hasídico Chabad, el Rabo Magid, el que le siguió, el Alter Rebbe, y así sucesivamente de todos los Rebbeim, el Rebbe citaba alguna toira, algún concepto. Acá está el Baal Shem Tov. Como enseña el Baal Shem Tov sobre el versículo Sur Merab Seitoiv, el Salmo dice, aléjate del mal y haz el bien. El Baal Shem Tov dice, del mal hace bien. Refina el mal para transformarlo en bien. Lo que está escrito, Sur Merab, el versículo dice, alejate del mal. No es trabajar y transformar el mal, es decir, alejate del mal. Dejarlo el mal ahí donde está y vas a hacer bien. Pero el Baal Shem Tov dice otra cosa. El Baal Shem Tov dice, del mal, trabajalo y hacer bien. Pero el versículo dice, Sur, alejate. Es solamente el comienzo del servicio a Dios. Al comienzo, alejate del mal. No te involucres con eso porque te va a chupar, te va a hundir. Pero la plenitud del servicio a Dios, la plenitud de Avoida, es hacer y transformar el mal en bien. Y para que esto pueda ocurrir, es decir, este refinamiento del mal en todos sus detalles y transformarlo al bien, esto es a través de que todos los detalles del mal están justamente escritos en la Torah. Y esto es similar a lo que escribió el Rabo Magid, el Magid de Mezrich, el segundo, digamos, Rebbe hasídico, sobre el versículo alemán Shisio Seisai Elebe Kirboy. Esto es en Parshas Boy. Dios dice, ¿para qué va a traer todas las plagas? Para que trajo un montón de plagas, en Parshas Boy ya había traído un montón de 7 plagas. ¿Para qué trae todas las plagas? 6 plagas, después 7 plagas hasta Parshas Boy, en Parshas Boy 3 plagas.
¿Para qué? Para poner mis señales en su interior. En el interior de Faraón, para poner mis señales en su interior. Hoy soy Sai, mis señales, como dice el versículo en Parshas Boy, dice el Rabba Magi de Mezrich, hoy sí hoy, son letras, entre paréntesis pone el Rebbe, chispas, que cayeron a través del descenso en Mitzrayim. Es decir, hay un montón de, entre comillas, letras de Dios, chispas de divinidad ocultas en Mitzrayim, en Egipto. Y todo el punto de las plagas es sacar esas chispas. Por eso el pueblo de Israel salió con un montón de riquezas de Egipto, etc. Que a pesar de que cayeron muy bajos esas chispas, sin embargo son hoy soy Sai, son mis señales, mis letras, dice el Magid de Mezrich. Todo lo contrario, dice el Rebbe. Este mismo hecho de que cayeron tan bajo te indica que en su raíz son muy altas. Porque todo lo que es muy alto, cuando cae muy bajo, como es sabido, explicado en Hasidus en diferentes lugares. Y para poder refinar esas letras de manera tal que sean mis señales en forma revelada, por lo tanto ingresó Dios estas palabras y estas letras en la Toira. Todas estas cuestiones de la impureza y lo terrible que era, etc., están en la Toira, esas letras están en la Toira, que a través de esto se genera su refinamiento. Y este refinamiento es justamente la segunda explicación que está trayendo el Rebbe de por qué estas ideas están en la Toira, es para ese refinamiento. Ese refinamiento es el Tachlis Akavana, es la plena intención por qué Dios creó esa cosa, para refinarlo justamente. En la primera explicación que el Rebbe trae en el capítulo 3, que estamos ahora estudiando, es, bueno, mira, está que el Baraíso para alma. Dios mira la Toira y crea el mundo. Quiere decir que las cosas malas tienen que estar en la Toira para que estén en el mundo. Perfecto. Pero la expresión más profunda el Rebbe está trayendo, no, están ahí porque hay una kavana, hay una intención en esas cosas malas, que las transformes en buenas. Y por eso el versículo dice, seguimos con la explicación de Magid de Mezrich, el principio de Parshas Boy, para poner mis señales estas en su interior, que estas señales se refiere justamente a las 3 plagas últimas que trajo Dios, que están en Parshas Boy, sobre Egipto, porque si no existían esas últimas 3 plagas, faltaban muchas historias en la Toira, que no hubiesen estado escritas en la Toira, y no se hubiesen refinado todas las chispas. Por lo tanto, era necesario enviar también 3 plagas adicionales, las últimas 3 plagas, para poner esas letras y esas combinaciones de letras en la Toira, de manera tal de llegar a la intención final de todas las clipas, de toda la impureza, que es refinarla y hacerla kedusha. Capítulo 4. Ahora bien, a pesar de que el lenguaje en la enseñanza de Magid de Mezrich es birur, refinamiento, de dvarim beteilim de paroi. Dvarim beteilim son pavadas, tonterías que las personas hablan. Entonces, el Magid de Mezrich trajimos una enseñanza de Baal Shem Tov en el capítulo anterior. La enseñanza de Baal Shem Tov es merra hace toiv, del mal hace bien. Perfecto. Trajimos una enseñanza del Magid de Mezrich, que las letras que cayeron en el Mitzrayim hay que elevarlas. Eso es hoy soy Sai, mis señales, dice Dios, mis letras, Parshas Boy. Perfecto. Y ahora el Rebbe está cuestionando su propia explicación de la idea del Magid de Mezrich. A pesar de que el lenguaje en la historia en la Toira, en la enseñanza del Magid de Mezrich es birur. El Magid de Mezrich no está hablando del refinamiento de chispas. El Magid de Mezrich ahí está hablando del refinamiento de dvarim beteilim, de tonterías. Todos hablamos tonterías, mejor, peor, más, menos, etcétera, etcétera. Y no dejan de ser dvarim beteilim. La Toira dice, betibarta bam, vas a hablar de Toira, es decir, bam, vas a hablar de Toira y no de tonterías. Tu vida tiene que ser hablar de Toira, nada más. El Magid de Mezrich está diciendo que hay un refinamiento de las tonterías que hablaba Paro y el faraón, y de las tonterías que se hablaban en Mitzrayim. Eso es hoy soy Sai, mis letras que cayeron y están siendo utilizadas para decir cualquier tontería, sacalas de ahí, dice Dios, sacalas del exilio. Porque la clipa, la impureza de Dvarim Beteilim, la impureza de tontería, de hablar tonterías, no es la impureza más baja. Al fin y al cabo hay cosas prohibidas mucho peores. Sin embargo, el versículo no hay que sacarlo de su sentido literal. Y Bepashtus, en términos sencillos, el versículo de Parshas Boy, que habla de poner mis señales, estas, en su interior, está hablando de las últimas 3 plagas que trajo Dios sobre Egipto, Bepashtus, en términos sencillos, que a través de esas últimas 3 plagas
Se refinaron las chispas que cayeron en Egipto, que Egipto era la perversión de la tierra, y cayeron dentro del faraón mismo, el rey de Egipto, que, como dice el profeta, es la serpiente grande que está echada, por así decir, dentro de su río, que dijo, el río es mío y yo me hice a mí mismo. Es decir, de vuelta, a pesar de que Magid de Message está hablando de Dvarim Beteilim, de palabras de tonterías, y acá el Rebbe está tratando de decir, hay que refinar lo peor de lo peor, lo más bajo de lo más bajo y transformarlo al bien. Entonces, ¿cómo me sirve la enseñanza de Magid de Message? Que no es algo tan malo, entre comillas, tonterías, para explicar algo terrible. Entonces el Rebbe dice, Ein mikra yetze b'dei pshuto. El versículo no se puede sacar del sentido literal. Podemos hacer otras explicaciones, pero el sentido literal sigue vigente. ¿Y el sentido literal cuál es? Que Dios trajo las 3 últimas plagas para refinar plenamente al faraón. ¿Y qué era el faraón? Li, oiri, bani, asesini, el río es mío, yo me hice a mí mismo. Y como trae el Rebbe anterior en el capítulo 13, justamente, de toda esta serie de discursos, que se olvidaba de Dios, el faraón. ¿Quién es Dios? No sé quién es. Y era Kafu y Toiva, mal agradecido. Toda la bendición que tenía le trajo a través de Jacob. Esto lo explicó en el capítulo 3, en el discurso original del Rebbe anterior. Jacob es el que te dio toda la braja. Y vos decís, ¿quién es Jacob? No me importa. La braja es mía, sos un mal agradecido. Todo lo que tenés te viene de Dios. Esta es la peor clipa que el Rebbe está explicando acá. Negar a Dios, oponerse a Dios, rebelarse contra Dios. Entonces, a pesar de que Magid de Message estaba hablando de Dvarim Beteilim, de tonterías, hablar tonterías, se aplica también bepashtos, en términos sencillos, a las peores clipes también, a las peores impurezas. Al punto tal que con estas últimas 3 plagas, Dios trajo después, Parshas Beshalach para Esa'am. El faraón mandó al pueblo, lo echaron al pueblo de Israel de Egipto. Y como está explicado ampliamente en el discurso hasídico, justamente que empieza con las palabras de Shalach para Esa'am, cuando envió el faraón al pueblo, Parshas Beshalach, y este discurso hasídico del Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, y también el discurso hasídico del Rebbe Maharash, el cuarto Rebbe de Chabad, que este año, o sea, el año que fue dicho este discurso originalmente, en 1983, son 100 años del fallecimiento del Rebbe Maharash, cuyo asunto del Rebbe Maharash, el cuarto Rebbe de Chabad, Rebbeinu Shmuel, era Milechatchila Riber, directamente ir para adelante, sin considerar ningún tipo de oposición. Ahí explica, de vuelta, el tercer Rebbe de Chabad, el cuarto Rebbe de Chabad, ahí explica que el faraón enviaba la traducción del versículo es, ahora explico esto, y fue cuando envió el faraón al pueblo. Ese es el versículo literal. El Tzemach Tzedek y el Rebbe Maharash explican. ¿Qué quiere decir que enviaba? El faraón, ¿quién no va a enviar al pueblo de Israel? El único que mandaba ir era el faraón. Entonces, cuando enviaba, la palabra paroi, faraón, está entre comillas de más. Obviamente, cuando los envió, ¿quién lo va a enviar? El único que tiene capacidad de enviar es el faraón. Entonces, ¿qué enseña esta palabra paroi? Peirois. Paréntesis, lo digo yo, no está en el Maimar. Paroi se escribe con Ain. Pei, Reish, Ain, Hei. Peirois se escribe con Aleph. No es exactamente la misma palabra. Pei, Aleph, Reish. Pero acá hay una conexión. ¿Qué significa Peirois? Peir significa ramificaciones, lo que surge de otra cosa. Yanafim, acá también. Ramas. ¿Qué hacen estas ramas de los árboles? Hoy se pri. Generan un fruto en los mundos superiores. Esa'am, para el pueblo. Entonces, de vuelta, versículo literal, y fue cuando envió el faraón al pueblo. Listo, Miamsuf, la apertura del mar de juncos, todo Parshas Beshalach, muy bien. Explica el Tzemach Tzedek, el Rebbe Maharash, Vayehi, y fue que Beshalach, enviando Peirois va'anofim, ramas que hacen fruto espiritualmente para el pueblo. Es decir, el faraón generaba un fruto, algo que surge para el pueblo de Israel. A través de refinar a Paroi, hay una elevación en el pueblo de Israel. Y esto es básicamente la misma idea que el Rebbe viene explicando en nombre de Baal Shem Tov, en nombre de Magid de Message.
Y esto es lo que está escrito al respecto del exilio en Mitzrayim. La voy a plantar para mí, dice Oishea en el capítulo 2, el profeta Oishea. La voy a plantar para mí en la tierra, que el concepto de plantar, sembrar, es como dicen nuestros sabios. Una persona no siembra una medida de semillas, sino es para sacar un montón de medidas de semillas. No sembrás una semilla para tener una semilla. Para eso quédate con la semilla que tenés y ya está. Sembrás un montón de semillas para tener muchísima amplitud más todavía. Que a través de que el pueblo de Israel se fue al exilio en Mitzrayim, en Egipto, generaron que se elevaron las chispas que cayeron ahí en Shviras Akelim, en la rotura de los recipientes, que no importa qué es esto ahora, una doctrina de Kabbalah, no importa qué es, que son las chispas muy elevadas, como está explicando ahí en los discursos del Tzemach Tzedek y del Rebbe Maharash, ampliamente. Y de acuerdo, este fue el primer párrafo del capítulo 4. Y de acuerdo a lo mencionado anteriormente, vamos a entender el hecho de que cada Yehudí tiene que refinar las chispas de divinidad que cayeron muy bajo, y como se entiende también de lo que trae el Alter Rebbe, el primer Rebbe hasídico de Chabad, que fundó el movimiento hasídico Chabad. El Alter Rebbe trae que el servicio a Dios de cada Yehudí es hacer una morada para Dios aquí abajo en este mundo, en el mundo que no hay más bajo que este mundo material, literalmente donde nosotros vivimos, ¿no? Los malojos, los ángeles, acá quiere estar Dios, que en esto están incluidos también lo más bajo de lo que estamos hablando, paro y todas las clipes y todas las impurezas más bajas que hay, que aparentemente no se entiende. De vuelta, cada uno de nosotros tenemos que refinar las chispas más bajas que hay, aparentemente no se entiende. Está escrito en el Zohar sobre el versículo Voy el Paroi, vení, dice Dios, hacia Paroi, ve hacia Paroi. El Zohar dice de Ayelei Kuchabrihu le Moishe, Idrin lifnime Idrin. Dios lo hizo ingresar a Moishe cuarto por adentro de cuarto, es decir, hay cuartos exteriores, y a medida que uno va ingresando en una casa va pasando un cuarto, una habitación tras otra habitación, frente a la serpiente única, muy profunda, muy elevada, muy fuerte, y Moishe tenía miedo, dice el Zohar, y no quería acercarse. Por cuanto vio Dios que Moishe tenía miedo, entonces Kuchabrihu le dijo, Dios le dijo así, aquí, esto es un versículo también, de Yehezkel, Ineni aleja pare melech Mitzrayim, estoy arriba tuyo, Paroi, rey de Mitzrayim, rey de Egipto, que sos la serpiente grande que estás echada dentro de tu río. Y Dios, explica el Zohar, tuvo que peleó él mismo contra Paroi y no otro. Punto. Esto es lo que trae el Zohar en Parshas Boy. Moishe tenía miedo, Dios fue a pelear con Paro. Por cuanto también Moishe Rabbeinu no tenía miedo de esta serpiente, y no solamente, sino que Dios estuvo de acuerdo con Moishe. ¿Tenés miedo? Ok. En lugar de Dios decirle a Moishe, no tengas miedo, anda, Dios le dijo, voy al Paro, vení, yo también voy. Y yo voy a pelear contra Paro. De acá vemos que Moishe tenía miedo, estaba bien, por así decir, que Moishe tuvo miedo. ¿Cómo puede ser entonces? ¿Cómo podemos exigir de cada Yehudí que tiene que refinar también las chispas que cayeron muy bajo? Le mato de intaglis. Abajo, sin fin, como dice el Tikkun Zohar. Moishe tenía miedo de involucrarse con Paro, y vos querés que yo me involucre con Paro. ¿Qué crees de mí? Esto es lo que pregunta el rey. Y el punto central de la explicación de esto es el hecho de que cada persona tiene que refinar. También las chispas que cayeron muy, muy bajo es a través de involucrarse con esos asuntos tal y cual están escritos en la Toira. Este es la nekude del Maimer, este es el punto central del todo el Maimer. Estudiando en la Toira, como el Rebbe va a explicar ampliamente, estudiando en la Toira estos asuntos, así los refinás tal y cual son esos asuntos en el mundo. Por cual la Kadosh Baruj Hu está aquí el Beraisa, como el Rebbe ya trajo del Zohar, Dios observa la Toira y crea el mundo. Entonces vos observás la Toira. Que esto es lo que dice el Zohar también en la práctica. Dios observa la Toira y crea el mundo. El hombre observa la Toira y me cae mano. Y sostiene el mundo, refina el mundo. Vamos a ver. En las palabras del Rebbe de vuelta, cada uno tiene que refinar las chispas más bajas que hay. ¿Cómo lo haces? A través de involucrarte con esos asuntos, tal y cual esos asuntos están escritos en la Toira. Y esto es similar a lo que encontramos al respecto de Avodah Zara, idolatría. Que a pesar de que fuimos mandados, no te tornes hacia los otros dioses, entre comillas, está prohibido llamarlos con sus nombres. Y está, prohibido leer sus libros en absoluto, para saber solamente
cómo era su servicio a Dios, qué es lo que hacían, cómo son las reglas. Está prohibido leer estas cosas. ¿Para qué te vas a involucrar con Avodah Zarah? ¿Por qué? Porque leer esos libros y hablar de sus cosas genera tornarse tras de ellos. Y está escrito, al tifno la elilim, no te tornes tras los dioses de otros. Sin embargo, fuimos mandados en la Toira a estudiar toda la Toira. Y la Toira entera incluye claramente las leyes de Avodah Zarah. Anda a estudiar las leyes de Avodah Zarah en el Rambam. No está en el Maimar, esto lo digo yo. Y vas a encontrar montones de detalles. Que era Markulis, que era Peor. Hay diferentes Avodah Zarah, diferentes idolatres y cómo se servían. ¿Pero para qué me decís todo esto? Porque tenés que estudiar Toira. Y a pesar de que en las leyes de Avodah Zarah se explican muchos detalles sobre cómo era la forma en que se servía Avodah Zarah, porque también esos detalles de la idolatría que están escritos en la Toira son Toira. Y como está explicado en otro lugar también, al respecto de Jacob y Esav, mencionados en la Parsha, Parshas Toildois, Jacob y Esav, la Toira nos cuenta que Yitzchak tuvo a Jacob y Esav. Y se refiere a Jacob y Esav, que están en la Toira escritos. Es decir, que también Esav, como está explicado en Parsha, en la Toira, es una porción de Toira. A pesar de que era una mala persona, a pesar de que era violador, asesino, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, está en la Toira. Y dijeron nuestros sabios que no hay ninguna diferencia entre los versículos. Por ejemplo, el versículo que dice que los hijos de Ham se llamaban Cush y Mitzrayim, y que la esposa de un rey que reinó sobre la tierra de Canaán, antes de que empiecen a reinar los reyes del pueblo de Israel en Pashas Vayishlach, al final, su esposa se llamaba Meitabel. A mí qué me importa cómo se llamaba la esposa de un tipo que vivía hace miles de años. Y Timna era Pilegesh también. Timna era una mujer que era la concubina. ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna diferencia entre esos versículos que parecen totalmente irrelevantes y el versículo, por ejemplo, que dice yo soy Dios tu Señor, o Shema Israel, escucha Israel. No hay ninguna diferencia. Son todos versículos de Toira, tienen Kedushá, tienen la santidad de la Toira. Es decir, que los asuntos incluso de los hijos de Ham, etc., como están escritos en la Toira, están en el mismo nivel de Kedushá, de santidad, que el primero de los 10 mandamientos. Yo soy Dios tu Señor, o el Shema Israel, que es una gran mitzvah, etc. Y por lo tanto, no solamente que no hay ningún problema, ninguna preocupación, que a través del estudio de estas cosas en la Toira vayas a tornarte tras la idolatría, Dios libre y guarde, sino todo lo contrario. Por cuanto el estudio de estos detalles en la Toira es que todos esos detalles está prohibido hacerlos, y es una mitzvah destruir la Avodah Zarah de la tierra de Israel es una mitzvah. A través del estudio de estas cosas, justamente se genera bitul, anulación y destrucción de la idolatría. Cuando vos estudias lo que no hay que hacer, cuán terrible es y cuán opuesto a la voluntad de Dios, pues entonces esto genera en tu interior una conexión mayor con Dios. Y ese estudio es la destrucción de la idolatría, literalmente. Más aún, después del bitul, de la anulación y destrucción de la idolatría misma, que su destrucción es la forma de reparar esa idolatría, no es que hay que transformarla para que sea algo del servicio a Dios, hay que destruirla. Ese es su tajlis, ese es su objetivo y para eso está. También se genera a través del estudio de esto el refinamiento de las chispas que cayeron en esa idolatría. No solamente hay que destruirla para anularla, etc., sino que se refina la energía que tiene, porque todo lo que existe en el mundo existe porque tiene una energía divina en su interior. Si no, no existiría. Entonces la clipa, la impureza, la Avodah Zarah, la idolatría, también tiene una chispa divina muy oculta, en exilio, en su interior. A través de estudiarla y, entre comillas, destruirla, con ese estudio, se refina la chispa de energía divina que está en el interior de la impureza también. A través de esto, de la misma manera, es el estudio de asuntos de clipois, que el Rebbe mencionó anteriormente, por qué en Hasides, en Kabbalah, etc., aparecen los detalles de las clipas, de las impurezas, justamente a través del estudio de estas impurezas, como están explicadas en detalle en la parte más profunda de la Toira, Kabbalah y Hasides, etc. Esto genera la destrucción, la perdición de estas impurezas justamente, cuya destrucción es la reparación de ellas. Y después de esto, no solamente la destrucción, sino que el refinamiento y la elevación de las chispas divinas que cayeron ahí. Y como explica el Baal Shem Tov mencionado anteriormente, hacer del mal bien, transformar la oscuridad en luz y la amargura en dulzura. Esto está en el Zohar también, y está traído en el discurso del Rebbe anterior también. Y como está escrito
en la ley, en la loje. Esto en el Gemara Yuma. La Gemara dice, Nasus doines que zagies, transformar las transgresiones que la persona hizo a propósito en méritos. De manera que sean un motor y un canal a través del cual la persona se acerca más a Dios. Cuando se da cuenta de lo terrible que es lo que hizo y cuán lejos se alejó de Dios, tanto más te acercás. Al punto tal que está explicado en la Toira. O sea, es un Maiser Rav, es algo que pasó en la práctica. Que aquellas sábanas que fueron extendidas en forma prohibida, esto está en la Gemara, obviamente sábanas, una cama, para hacer cosas prohibidas, etc. Esas mismas sábanas fueron extendidas en forma permitida. Quiere decir que se puede transformar algo que fue totalmente inválido, totalmente prohibido, en algo bueno, en una mitzvah. Y esto es una enseñanza eterna para cada uno de los judíos, que todos los asuntos que están en la Toira, la palabra Toira viene de la palabra Hoirá, enseñanza, y en particular, cuando se trata de un cuento, un relato que ocurrió realmente, hay que transformar el mal en bien, transformar lo que fue hecho a propósito, las transgresiones a propósito, en méritos. Y a pesar de que está explicado en la Gemara, ahí en el Talmud, el concepto de tshuva, arrepentimiento literalmente, y tshuva, arrepentimiento, es solamente tiene que ver con aquel que pecó, y si no hubo pecado, entonces ¿qué vas a transformar? Pero, de entrada, es obvio y es simple de entender que está prohibido meterse en estos asuntos para refinarlos. Es decir, no vayas a pecar para después hacer tshuva. No, obviamente que no. Si la persona ya cayó en esto, entonces tiene que hacer tshuva. Pero de entrada está prohibido meterse en estos asuntos para refinarlos, al punto tal que decimos todos los días en el rezo, no me traigas pruebas, le pedimos a Dios. No queremos pruebas. Y cuando la persona se ingresa a sí mismo en una prueba para refinar, etc., es similar a la persona que dice voy a pecar para hacer tshuva, que nuestros sabios dicen, más pique enviado las tshuva, no le van a facilitar, explica el Alter Rebbe, no le van a facilitar hacer tshuva, a pesar de que la persona puede llegar a presionar y hacer tshuva igual, pero no va a ser fácil, así que no te metas en estas cosas para decir, voy a pecar para refinar, no. Entonces, ¿cómo haces para refinar las cosas más bajas? Por un lado me decís, tengo que refinar lo más profundo de la impureza. Por el otro lado me está diciendo, no te metas en la impureza, porque es terrible. Es como decir, voy a pecar para hacer tshuva, para arrepentirme. No, entonces, ¿cómo haces? Es una contradicción. Explica el Rebbe. El consejo de esto es que estudies en la Toira estos asuntos. ¿Cómo refinar las cosas más profundas malas? Estudias en la Toira tal y cual son en la Toira. Que también a través de esto se genera un refinamiento similar al refinamiento de tshuva, literalmente, de arrepentimiento. Y esto es similar como está explicado en el Toira Oir, en un libro del Alter Rebbe, al respecto de Hoimer y Leveinim. Traducción literal, Parsha Shmois. La Toira nos cuenta que el pueblo de Mitzrayim, amargaron la vida de los judíos, con trabajo duro, con argamasa y ladrillos. Que con esa argamasa y ladrillos los egipcios hicieron sirvientes a los judíos con trabajo duro. Que a pesar de que, ¿qué explica el Alter Rebbe? A pesar de que en el exilio de Egipto también había asuntos estos en forma literal, hoy en día estos asuntos están en la Toira, literalmente. ¿Cómo son Hoimer y Leveinim? ¿Cómo son las cosas, la argamasa y los ladrillos en la Toira? Como dice el Zohar. Hoimer se refiere a Kalva Hoimer, es una forma de interpretación de Toira, un caso simple, un caso grave, etc. Es decir, el estudio de Toira también a veces es difícil y se transforma en una avodas parej, en un trabajo pesado y duro. Hay que entender y poner la cabeza, etc. Y Leveinim, que son los ladrillos, Libun, Leveina, es ladrillo, Libun Ilhasa. Refinar la ley, llegar a la conclusión correcta de cuál es la halajá, cuál es la ley en un determinado caso, no es fácil. No es fácil. A través de que la persona se esfuerza a sí mismo y al punto tal de un esfuerzo verdadero en forma de avodas parej, un trabajo duro en los asuntos de Kalva Hoimer, Libun Ilhas, es decir, la interpretación y realmente de la Toira, y realmente llegar a la conclusión correcta de cuál es la ley. A través de esto se generan todos los asuntos que eran en el exilio de Mitzrayim.
En Egipto, literalmente en ese exilio, había que trabajar con argamasa y con ladrillos, literalmente. Pero hoy en día ese mismo trabajo está a través del estudio de Toira, que el Rebbe trajo una prueba, una enseñanza del Alter Rebbe sobre lo que mencionamos anteriormente. De la misma manera, es en nuestro caso, le mato den Tachlis, la luz infinita de Dios está abajo, abajo, sin límite, que este es el comienzo del capítulo 13 del discurso original del Friedrich Rebbe, del Rebbe anterior. A través de eso se genera un refinamiento de estas cosas, cuando baja abajo, 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 sin límite, y a través de este refinamiento elevamos las chispas que cayeron ahí, y este refinamiento es similar al refinamiento de Tshuva. Ese fue el capítulo 4. Vamos al capítulo 5, nos quedan 2 capítulos más. Y con esto vamos a entender lo que está explicado en Kabbalah y Hasidus, los asuntos de mata, de abajo, abajo, en forma particular, en forma detallada, al punto tal que en el Etz Haim hay 2 portales enteros al respecto de estos asuntos. ¿Por qué? Porque el refinamiento de la clipa, de lo más impuro y lo más indeseable, lo que se opone a Dios, se genera a través del estudio de Toira de estos asuntos. Justamente cuando la persona estudia estos asuntos en particular, en detalle, en forma de libun ilchosa, en forma de refinar la ley, entender realmente cuál es la diferencia entre un nivel y el otro nivel, pero esto es clipa, más impureza, menos impureza. Es decir, que la persona refina, emblanquece, entre comillas, y refina la ley en todos sus detalles, es similar a lo que está escrito en Shara Yichud, un libro del Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad, el Mitel Rebbe, al respecto de la meditación en los asuntos de locus. Del otro lado vamos ahora. Kedusha, santidad total. ¿Cómo se medita? No alcanza una meditación en forma general, sino que tiene que haber una meditación particular justamente. Y por lo tanto es fundamental conocer todos los detalles de los diferentes niveles que hay en cada uno de los niveles del Seder Ishtalshelus, la cadena de mundos. Primero viene Atzilus, después viene Bria, y dentro de Atzilus es de Jochme, después viene Bina. Hoy veis, mir, tantos detalles que hay, mundos y mundos, y más mundos, y Malachim, etcétera, etcétera. ¿Para qué quiero todo eso? Dios es el creador del mundo. No alcanza. Eso es muy general. Tiene que ser en forma particular y detallada. A través de esto es que la persona realmente refina y entiende esas cosas. De la misma manera está explicado en Kuntres Avoida del Rebbe Rashav, es decir, del quinto Rebbe de Chabad, que a pesar de que Kabbalas Oil, aceptación del yugo del cielo, es el comienzo del servicio a Dios y es lo principal y es la raíz, no alcanza esa avoida de Kabbalas Oil, el servicio a Dios, de aceptar el yugo del cielo, porque es algo muy general y tiene que haber también un servicio a Dios particular. Y así como es en el conocimiento de locus, de divinidad, como dice el versículo Daetz la que avija, tenés que conocer al Dios de tu Padre. Es decir, que hay que conocer cada detalle y en forma de detalles. De la misma manera también es en los asuntos del mato, abajo, la clipa, la impureza. Para poder refinarla hay que conocerla en forma particular, detallada. Ahora bien, a pesar de que el estudio y el conocimiento de estos asuntos tiene que ser en detalle y detalles de detalles, sin embargo, por cuanto ese estudio es Toira, es en la Toira, la persona está involucrada con Toira, entonces no hay ninguna preocupación, Dios libre y guarde, de que esto lo lleve a un descenso, como explicamos ampliamente. Estamos estudiando clipa, pero cuando la impureza es así, eso no quiere decir que vas a caer en impureza. ¿Por qué? Porque sos consciente que estás estudiando Toira. Toira es Hashem, la Toira de Dios. Y podemos agregar en esto, que esto es similar a lo que dice la Gemara, el Talmud. Toda la persona que dice Rahav era una mujer comerciante, a otros dicen prostituta, que aparece en el libro de Yoshua, y los espías que Yoshua envía a la tierra de Israel para conquistar la primera ciudad que conquistaron, la ciudad de Jericó, y los enviaron a la casa de Rahav, etc. Toda aquella persona, dice el Talmud, que dice Rahav, 2 veces, inmediatamente tiene una emisión seminal involuntaria, etc. Y ahí el Talmud cuenta que un sabio dice, yo lo puedo decir y a mí no me importa. No me genera nada. ¿Por qué? Porque yo sé cuándo se aplica que cuando decís Rahav, tenés una emisión, etcétera, involuntaria, cuando la conociste. Cuando sabés de lo que estás hablando. ¿Qué camino veía yo sé quién era. Si vos conociste a Rahav, hoy ves, solamente decir el nombre de ella 2 veces ya te generaba
una excitación que no podías controlar. Y el sabio que dice, yo puedo decir 500 veces y no me genera nada, porque no la conociste. Así trae el Talmud. Y así como es en decir 2 veces Rahav, Rahav, que a nosotros no nos genera nada, porque Rahav se murió hace miles de años, que de esa frase se puede llegar a ese pecado conocido, Dios libre y guarde, que de vuelta, emisiones seminales involuntarias, que esas emisiones generan la longitud del exilio justamente, pero eso se aplica solamente a quien conocía y a quien sabía quién era Rahav. Y como explica mi padre, el Rebbe acá cita también a su padre, interesante, no fue el Rebbe de Chabad, pero fue un gran mecúbel, un gran cabalista. El asunto en alguna enseñanza en forma detallada y amplia, el Rebbe no la cita acá y yo honestamente no la conozco, lo que no es el caso, cuando la persona no conocía y no sabía quién era, ahí no hay ningún problema. De la misma manera, ese concepto lo podemos aplicar a los asuntos del Lemato Mata de Intaglis, la luz infinita de Dios, abajo, abajo, sin fin, es decir, las cosas más impuras y más terribles, cuando el estudio de esas cosas es en forma tal de que no le importa a la persona conocer esos asuntos por sí mismos. Caín mató a Hebel. Che, ¿sabes qué? Vamos a matar a alguien y vamos a experimentar lo que Caín experimentó. Haz v'shalom, Dios libre y guarde, decir una cosa así. A vos no te interesa entender ese asunto para entender el asesinato y cómo es un asesinato y vivirlo. Dios libre y guarde. El estudio de la persona no el estudio de esos asuntos mismos, sino que el estudio de Toira. Yo estoy estudiando Toira. Entonces no hay ningún problema de que la persona, de estar preocupado de que la persona vaya a caer en esto. Dios libre y guarde. Por cuanto el estudio de la persona es solamente en forma de que no conoce y reconoce el asunto por sí mismo, el asesinato por sí mismo, en el ejemplo que yo doy. No tiene ninguna relación con estos asuntos, como esos asuntos son en su lugar, abajo, el asesinato propiamente dicho. Más aún, dice el Rebbe, no solamente que el estudio de estos asuntos en la Toira es en forma de que la persona no los conoce y reconoce, sino todo lo contrario, por cuanto esos asuntos, como están en la Toira, son Toira, y como fue explicado, que el versículo que los hijos de Ham, etc., en la Toira están en el mismo nivel de Kedusha, de santidad, como el versículo Yo soy Dios tu Señor. Ese estudio en general, incluso de las cosas más bajas, por ejemplo, el asesinato de Caín a Hebel, ese estudio es parte de Daes lo que ya dija, conocer al Dios de tu padre. Es parte de conocer a Dios, no conocer el asesinato. Y esto lleva a Avdeyu Belev Sholem, como continúa el versículo, servir a Dios con el corazón pleno. A través de conocer a Dios lo vas a servir con el corazón pleno. Entonces incluso el estudio de lo más bajo te lleva al servicio a Dios, porque es estudio de Toira, como esos asuntos están en la Toira, no como el asunto es por sí mismo. Capítulo 6. Y la explicación de este asunto en mayor profundidad todavía lo vamos a entender con una frase del Zohar, que fue traída anteriormente. El Zohar decía que cuando Dios vio que Moshe Rabbeinu tenía miedo, etc., Dios mismo dijo, aquí, yo estoy arriba tuyo, Paroi, Faraón, rey de Egipto, que sos la gran serpiente que está echada sobre su río. Y Dios mismo, continúa diciendo el Zohar, tuvo que luchar contra Paroi, él y no otro. Punto. Hasta aquí el Zohar. Es decir, que una persona, y esto incluso a Moshe Rabbeinu, una persona tiene que tener miedo, temer de ingresarse a sí mismo en estos asuntos del lemato, en los asuntos de abajo a abajo. Temé de estos asuntos. No miedo de temblar, etcétera, sino que tenés que estar preocupado justamente. Incluso Moshe Rabbeinu estaba preocupado de esto. Y por lo tanto le pedimos a Dios todos los días, no me traigas pruebas. Lo que no es el caso con Dios. Él se puede rebajar a sí mismo, por así decir, en estos asuntos de abajo a abajo para refinarlos. Y como está escrito el versículo en Ishaya, ¿quién viene de Edoim? Homutz pegado, encontró las ropas sucias desde Batzra por haber matado al Yetzer Hara. Este versículo está hablando de la venida de Mashiach pronto en nuestros días, que Dios mismo mata la inclinación al mal. Y viene Dios, por así decir, todo sucio de ropas, las ropas sangrando, por así decir, por haber matado al Yetzer Hara. Bejol malbusha y golti, y ensucié todas mis ropas. Es decir, que los asuntos de la impureza en los cuales la persona se inviste para refinarlos se reconocen, por así decir, sobre las ropas de Dios mismo. Lo vemos a Dios, entre comillas. Todo esto es una imagen profética, sucio, ensangrentado por haber luchado contra el Yetzer Hara,
en la inclinación al mal y haberlo matado. Y el versículo en el profeta dice, de vuelta, Ishaya, en el capítulo 63, ¿quién es el que viene de ahí todo sangrentado, todo roñoso, las ropas sucias? A tal punto Dios se involucra con el mal, que entre comillas sus ropas se ensucian. Y sin embargo, Dios no es atrapado por esto. Dios no fue afectado, Dios libre y guarde, por el mal. Y todo lo contrario, a través de esto, de que Dios se involucró con esto, lo refinó al mal. Y de acuerdo a esto, vamos a entender en mayor profundidad, como no hay ningún problema en absoluto que la persona estudie estos asuntos en la Toira, como es la avodah zara, la idolatría, la impureza, etc. Y todo lo contrario, a través de esto se refinan esos asuntos, por cuanto el estudio de la persona de estos asuntos es Toira y genera que Dios estudie esos asuntos también, como dicen nuestros sabios, todo aquel que lee y estudia, Dios está leyendo y estudiando junto con él, y como dice Baal Shem Tov, que acá viene otro personaje interesante que el Rebbe cita, Levi Yitzchok de Berdichev, solía repetir esta enseñanza de Baal Shem Tov en forma constante. El Baal Shem Tov enseña sobre el versículo Hashem Tzilcho, Dios es tu sombra, es decir, que Dios es como la sombra de la persona. Todo lo que la persona hace, también lo hace su sombra, y por lo tanto, así como Dios puede rebajarse a sí mismo en estos asuntos de le mato, abajo, y no solamente que Dios no es atrapado, Dios libre y guarde por esos asuntos, sino que todo lo contrario, a través de que Dios baja y se rebaja a sí mismo en esos asuntos, se genera un refinamiento de esos asuntos. Esta fuerza de Dios fue entregada a la persona que estudia los asuntos esos en la Toira. Por cuanto el estudio de Toira es en forma de bendecir en la Toira, antes es toda una idea larga que está en el Talmud, explicar en Hasides, es decir, ser consciente de que la Toira es Hashem, es la Toira de Dios, no es un asunto intelectual nada más. La sabiduría del pueblo de Israel es Dios en la Toira, es decir, que el estudio de Toira de la persona está relacionado con quien da la Toira, que es Dios. A través de ese estudio, la persona genera un refinamiento. Porque cuando estudias estás con la fuerza de Dios que está estudiando con vos. Y se cumple la promesa que voy a tornarme a los pueblos, a las naciones, con una lengua clara, Tzefania. Para llamar, esto es el versículo de Tzefania, para llamar todos juntos en el nombre de Dios y servirlos hombro a hombro. Y será para Dios el reinado. Como dice el versículo, y todo esto va a estar en forma revelada, y como está escrito, se va a revelar la gloria de Dios, y esa revelación va a estar abajo, como continúa el versículo diciendo que va a haber toda la carne junta, que incluso la carne misma va a ver, que la boca de Dios habló rápidamente en nuestros días, literalmente. Y todo esto va a ser hecho a través del servicio a Dios del pueblo de Israel ahora, que cada uno es un hombre en el ejército de Dios. El pueblo de Israel generan y completan toda la boida, todo el trabajo, el trabajo de refinamiento, al punto tal de lustrar los botones, y como decía el Frierdiker Rebbe, el rey anterior, que solamente falta falta lustrar, como que la persona está vestida antes de que llegue Shabes y está todo listo, todo lindo, y falta lustrar los botones nada más. Esto es lo único que falta para que venga Moshiach. Entre paréntesis digo yo, este discurso de 1983, el Rebbe ya dijo varias veces, posterior a esto, que incluso esto ya lo hicimos, ya lustramos los botones también. Y todas las personas del ejército, el Rebbe lo pone en Yiddish, están listos, parados frente a Dios, el Dios de las huestes, en forma de bitul, de anulación, y por lo tanto nos llamamos el ejército de Dios. Es decir, pegados, somos del ejército, pero no somos un ejército para Dios, somos el ejército de Dios, estamos juntos a Él, estamos anulados, entregados a Él, y cada persona del ejército, cada individuo del ejército, se le da de este tesoro tan grande y tan preciado, que contiene todo tipo de riquezas preciadas, se le da justamente, y esto se hace incluso todavía estando en el tiempo del exilio, antes de la victoria, porque los tesoros se entregan justamente para la victoria, de manera tal, como dice Parshas Boy, para todo el pueblo de Israel había luz en sus casas, incluso estando en exilio de Egipto. E inmediatamente después de esto, en Parshas Beshalach, el pueblo de Israel salió de Egipto Beyad Rama, con la mano elevada y con fuerza, Bereish Galia, con la cabeza revelada frente a todos,
con la Geula, la redención verdadera y plena a través de nuestro justo Mashiach, rápido en nuestros días, literalmente. Este es el final del Maimar, y como dijimos al comienzo, a través de cómo uno se observa en la Toira, esto genera el Metzius, la realidad del mundo, y uno puede refinar el mundo justamente a través del estudio de Toira, que podamos ver este refinamiento, esta revelación de la presencia de Dios rápido en nuestros días, con la venida de Moshiach, rápido en nuestros días.